¡Bienvenido! Se han peleado para que no las tapen, ¿ah? Bienvenido, ingeniero. ¿Cómo está? Qué gusto tenerlo en el programa, después de algún tiempo. Gracias por la invitación. Veo que tiene un lindo escenario. Sí, hemos cambiado de escenario y ahora le permitimos, nos permiten hacer el programa con público. ¿Sabe que el público venía diciendo no, que los periodistas no nos tapen porque querían verlo? ¿Cómo se siente usted siendo un personaje al que siempre se le quiera ver? Me siento estimulado cuando tengo un público tan cariñoso como el que usted tiene. Muchas gracias. Pase, por favor. Y a ver si acá, me parece que mis luces están bajas, pero, ingeniero, ese es su micro. ¿Cómo le va, señor presidente? Excelente, optimista, porque vamos logrando paso a paso algunos resultados en todos los frentes. Es una doctrina de vida la que usted tiene, porque en algunos comentarios que escucho en nuestro país y fuera decimos, oiga, pero su presidente siempre está calmado, normalmente no pierde los papeles. ¿Eso es doctrina de vida o es algo que se ha aprendido siendo presidente? Un poco creo que es la personalidad. Uno nace con un tipo de sangre, vamos a decir. ¿Sí? Y bueno, entonces... ¿Y usted sabe cuál es su tipo de sangre? Qué buena pregunta. O positivo, creo que O positivo. Sí. Yo también, es una de verdad buena pregunta. Yo no sé, yo soy O positivo también, creo. De repente tenemos la misma sangre. Pero usted tiene edecanes y gente que sabe mucho de usted. Creo que pocos conocen de mí, en realidad. ¿Por qué? ¿Usted no es una persona que se dé a conocer tan fácilmente? Sí, bueno, es que en principio soy reservado. Ajá. Y sobre todo en asuntos de gobierno. ¿Conocen algunas de mi aspecto, de mi conducta? Ajá. Por ejemplo, ¿se altera rápido, señor presidente? No me altero. Siempre estoy con la sangre fría. ¿Eso es difícil en momentos que le tocó a usted vivir asumiendo el gobierno de nuestro país? Creo que ha sido indispensable. Sin la sangre fría no se podría conducir al gobierno. Yo no podría ser presidente, yo tengo la sangre muy caliente. Pero podría ser buen acompañante, creo. Yo le pongo el calor que necesita la sangre fría. Claro. Señor presidente, sabe que antes de que usted ingrese, hablábamos y ya ingresando a lo que nos interesa, porque nos interesa a veces hacer un poco de cotorreo y presentar a alguien tan importante como usted en la otra faceta. Pero también nos interesa saber temas que decidirán nuestra vida, como el próximo referéndum. ¿A qué se refiere y qué es lo que se busca con este referéndum, señor presidente? Básicamente se trata de consolidar las reformas que hemos introducido en el país en estos 3 últimos años y particularmente después del 5 de abril del 92. Para decidir por el sí o por el no, no es necesario leer toda la Constitución. Incluso hay mucha gente que no conoce la Constitución del 79, la mayor parte de la gente, y yo estoy convencido. Pero lo que importa en este caso es el marco conceptual. ¿Qué reformas hay? ¿Cómo el país va a lograr su modernización con esta nueva Constitución? ¿Y por qué hay que darle el respaldo? ¿Qué reformas lograremos y qué ganamos si damos el respaldo? Por ejemplo, se busca un poder legislativo, un Congreso o Parlamento mucho más eficiente. Y en esta Constitución se contempla un Congreso unicameral. Antes teníamos Cámara de Diputados con nada menos 180 diputados y Cámara de Senadores con 60, total 240. Ese número se ha reducido a 120, supone menores gastos para el país y más eficiencia, porque ya no discutirán 240 en 2 instancias, sino 120, con una representación adecuada. Por ejemplo, esa es una reforma importante. Otra... Al dar el sí, entonces vayamos entendiendo algunos de los puntos. Al dar el sí, nosotros estamos de acuerdo con que haya una sola Cámara, para entenderlo todos, una sola Cámara, la unicameral, que tendrá ahora a 120 representantes de nuestro país. Así es. Y nada más. Sí. Ajá. Y luego lo que hay que ver es el sistema político en su conjunto. No se trata de ver tampoco artículo por artículo. Esta es una Constitución que va a llevar a la modernización del país. Primero,
bueno, ya se ven algunos resultados, porque lo que está incluido en esta Constitución del 93 ha sido probado. Y ha sido probado y ha dado algunos resultados. Con la Constitución del 79 yo le pongo como ejemplo que teníamos un Estado ineficiente. No es que Sendero, por ejemplo, hablando del terrorismo, sí, haya avanzado porque Sendero tenía méritos. No, sino porque el Estado sencillamente era incapaz de hacerle frente. Con su poder judicial que conocimos y con su poder legislativo que no legislaba absolutamente nada contra el terrorismo, y un ejecutivo sin la mayor capacidad para actuar. Entonces eso nos llevó pues al colapso. Ahora con este Estado más eficiente, cuya versión original, el artículo 17, perfecto, que dice así: la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas, el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación. Aquí está bien claro, o sea, hay gratuidad de enseñanza, hay gratuidad total, pero yo lo que busco no es la gratuidad lírica escrita ahí con bellas letras como fue la Constitución del 79, sino una gratuidad eficaz. Compare usted, seguramente muchos de nosotros y de los asistentes hemos estudiado un colegio nacional o una gran unidad escolar. ¿En cuál estudió usted? Yo he estudiado en la gran unidad escolar Alfonso Ugarte. Yo, Fanny. Bueno, podemos hablar de la gratuidad en esos colegios, aceptable hasta hace algunos años. Pero hablemos de los colegios, de las escuelas en los asentamientos humanos. Yo pregunto si algunos de estos congresistas que se oponen a esta gratuidad eficaz, auténtica de la enseñanza inicial, primaria, secundaria, han visitado sus escuelas, por ejemplo en Canto Grande o en Villa María del Triunfo o en Coyique. Aula de Estera durante años. Por eso es esta política agresiva que estamos haciendo de modernizar la educación y mejorarla y efectivamente hacerla gratuita. Y en las universidades, yo me considero, modestia aparte, conocedor a fondo de las universidades. A mí no me van a venir con cuentitos. Ya empezamos. Porque conozco a los dirigentes universitarios, los conozco desde que era rector. Yo participaba en sus foros, inauguraba sus certámenes y ya tenía en esa época, estoy hablando del año 85, 86, tenían por ejemplo algunos 12 a 15 años en la universidad, disfrutando de comedor, de todos los beneficios, y todavía siguen de dirigentes, o sea, ya están con 18, 20 años, y sobre todo quitándole una vacante, cada dirigente, estudiante vitalicio, le quita una vacante a aquel estudiante recién egresado de secundaria. Ingeniero Fujimori, lo que usted está diciendo es muy importante. Arriba, dicen. ¡Que viva! Percibo en todos los pueblos el apoyo a mi gestión gubernamental, porque creo que el pueblo aprecia que hay algunos resultados. Del país que era en crisis sin salida, ahora ya es un país con futuro. Tenemos todavía que soportar algunas épocas duras, pero somos un país con futuro. Sí, y ya se ve la perspectiva muy clara, ¿no? ¿Por qué no terminamos de tocar este punto en el cual yo sí quería enfocarlo? Porque es cierto de que hay mucha gente que vive permanente, o sea, digo, vive de por vida en las universidades, dejando sin vacante a un joven estudiante. A muchos. En realidad, estos estudiantes que yo le llamo vitalicios, no van a estudiar, no hacen estudio ni investigación con seriedad. Permanece en la universidad 15 a 20 años, no, ni siquiera haciendo política,
haciendo politiquería e incluso algunos de ellos infiltrándose en las dirigencias para introducir ideologías como la de Sendero. Fíjese los cambios que se han operado en la universidad cuando se ha recuperado el principio de autoridad y obligando a los estudiantes a estudiar y permitiendo a la gran mayoría. Lo que pasa es que ya somos, somos un poco desmemoriados, nos olvidamos que la Universidad de San Marcos, por ejemplo, estaba totalmente pintarrajeado. Viva Abimael Guzmán, viva la guerra popular, no había un solo metro cuadrado limpio. Esa universidad estaba pues plagada, todavía sigue, por dirigentes estudiantiles que tenían 15 a 20 años, sin pagar un solo centavo, sin que la universidad le exija algún rendimiento. ¿Qué hice yo en la Universidad Agraria? Manejamos la universidad con ciertas exigencias para que haya vacantes y para que los verdaderos estudiantes estudien y que esos estudiantes dirigentes vitalicios no estén pues ocupando la vacante que la gente pueblo necesita. ¿Qué se hará entonces con la nueva Constitución en contra de estos estudiantes vitalicios? Por eso es que en la Constitución se dice que debe tener un rendimiento académico. Si no, se deberá buscar algún mecanismo para que deje la vacante a los otros muchachos. Es decir, no se elimina la gratuidad. Incluso yo soy partidario que no la gratuidad con esa universidad tan desordenada, caótica, ni usted ni yo, ni ninguno de nosotros mandaríamos así a una universidad como fue anteriormente San Marcos o San Fernando, sí, Villarreal. Daba miedo. Ahora la cosa es distinta. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Recuperarla, como se está haciendo, y no solamente decir, ustedes no pagan pensión, sino aquellos que no pueden y tienen méritos y rinden, hay que darle becas. Esto es posible si es que esos estudiantes vitalicios no están ocasionando gastos innecesarios al erario. A ver si entendí bien. Entonces, ¿se dará gratuidad de enseñanza inicial, primaria, secundaria y universidades? Totalmente en colegios pero en un término de tiempo. Quiere decir, la gente no puede estar 10 años en una universidad cuando la carrera terminaba a los 5. 10 años, bueno, podría ser... Hasta 10. Claro, pues, bueno, yo aceptaría, ¿no? Pero más de 10 ya no pues sería aceptable. Es decir, estudiantes con 40 años, 20 años de dirigente, es para crear el caos en la universidad. Y nosotros, yo pienso que aquí debemos tomar conciencia. No debemos permitir que la universidad caiga en manos de los terroristas. Y caerá en manos de los terroristas si se permite esa permanencia indefinida, vitalicia, de esos dirigentes. Con esta nueva Constitución y marcando ya otro plano de la entrevista, con esta nueva Constitución, señor presidente, al momento de marcar el sí, que es la posición que usted defiende, ¿también diremos sí a la pena de muerte? La pena de muerte está también contemplada muy claramente. Se aplicaría a casos pues como de Abimael Guzmán o a casos de condena excepcionales por traición a la patria. Artículo 140. La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada. La pregunta es, ¿y si Abimael Guzmán, Polay, Cárdenas Schulte ya están en prisión? ¿Por qué necesitamos este artículo si no se puede aplicar retroactivamente? Lo requerimos porque tenemos que ser previsor. No vaya a ser que en el año 98 o en el año 2005 se aparezca pues un nuevo Abimael. Y entonces ahí debemos contar con el instrumento para aplicarlo a tiempo. Si esto lo hubiéramos hecho el año 82, cuando estaba Abimael rodeado, se conocía su paradero, y hubiéramos tenido un instrumento de esta naturaleza y un poder ejecutivo decidido a terminar con el terrorismo,
no hubiéramos tenido los 26.000 muertos ni la miseria que tendremos ahora. La pena de muerte no es un instrumento de disuasión contra los terroristas. Obviamente, no es la herramienta para terminar el terrorismo. La herramienta para terminar el terrorismo está constituido por toda una estrategia, que es estrategia de manejo de penales, de legislación drástica, de inteligencia. Todo eso constituye una estrategia. La pena de muerte no va a resolver el problema del terrorismo, pero sí es una medida preventiva. Si hay un nuevo Abimael, ahí sí hay que aplicarle inmediatamente. ¿También se dice sí a la reelección, ingeniero Fujimori? Se dice en estos términos, ojalá yo le estoy haciendo buscar sus papeles. Inmediato para un periodo adicional. Transcurrido otro periodo constitucional como mínimo, el expresidente puede volver a postular sujeto a las mismas condiciones. Es decir, aquí hay un cambio fundamental. Si el presidente en ejercicio se presenta como candidato y el pueblo vota en forma mayoritaria a favor de él, entonces será reelegido. Pero esto no quiere decir que haya una reelección inmediata, es la posibilidad que el presidente en ejercicio pueda candidatear. Y claro, el pueblo es el que decidirá. Yo me pregunto, si hubiera tenido Alan García este artículo, él se hubiera presentado como candidato. Hubiera tenido una respuesta rápida. Bueno, claro, la respuesta lo da el pueblo, ¿no? Y en todos los casos. No es que el presidente sigue siendo presidente porque lo decida, sino porque lo decide el pueblo al cual gobierna. En una votación directa, universal. Hablemos un poco también, yo luego le voy a proponer un jueguito, pero antes me gustaría un poco hablar, señor presidente, de la estrategia de la estrategia contra el narcotráfico que se está empleando en su gobierno. Perfecto. ¿Me permite un paréntesis sí, para redondear algunos conceptos de la Constitución? Yo le permito lo que usted quiera. Gracias, porque bueno. Nadie, en lo que se refiere a la Constitución, por supuesto, ¿no? Siempre con la ley de la mano. Claro. No, por eso mantenemos 2 metros de distancia. Estamos lejos. Sí. Yo estoy seguro que muy pocos van a leer toda la Constitución, ¿no? Este es un tremendo libro y para entenderlo hay que analizar con profundidad. Estoy seguro ni los profesores universitarios ni el 10% lo conocerá. Lo que es importante para el público es si aquí están incorporadas las reformas fundamentales que nos va a permitir sacar adelante al país. Yo le digo que sí. Por ejemplo, ahora, ¿por qué hay grandes inversiones? Hace poco hay dinero en su ómnibus. Lima tiene un buen sistema de movilidad y las calles se ven más presentables, con un sistema urbano mucho más eficiente. Que no haya todavía un ordenamiento, eso no es cosa del gobierno central. Pero entonces estamos cambiando el país, modernizándolo. Todas esas son las cosas que nos permite hacer esta Constitución. Vámonos con más preguntas. Hablaremos un poco sobre este referéndum que en este instante es muy importante que todos sepamos de qué se trata, por qué votar, si por el sí o por el no. Vamos a hablar incluso de los colores escogidos y del lugar que se le dio al sí y del lugar que se le dio al no en la cartilla que todos utilizaremos el día 31 de octubre. Y también hablaremos sobre la esposa. ¿Podemos hablar sobre la señora Susana? Ah, bueno. Tiempo que no la veo. Seguramente debe estar viéndome y chequeándome. Yo lo estaba haciendo porque quiero tener la seguridad que está ahí bien encerradito, sin ninguna posibilidad que se pueda escapar. Que no lo haga engañado. Ingeniero, ¿usted no cree que a veces el pueblo peruano somos gente muy querendona, por decirlo así? Somos muy sensibles y sentimentales, que a veces al mostrarse este tipo de videos la gente pueda sentir como, oye, qué pena, que a veces nos olvidamos de la terrible época que hemos vivido, un poco en las manos de Sendero y las muertes, las miles de muertes que sufrieron muchísimas familias en el país. Pienso que en el caso de Sendero esto difícilmente se podría dar, porque está fresca en la memoria, son 13 años de crímenes atroces y no puede haber pues perdón a este tipo de gente. La masacre de las Ayánicas es una prueba más. Así es realmente terrible, una tragedia. Entonces cuando yo tomé en mis manos la conducción
de esta estrategia terrorista, asumí ciertos principios. Primero, número uno, el presidente de la República tiene la obligación de derrotar a Sendero y al MRTA. Número dos, el país tiene derecho a la paz. Número tres, el Estado tiene que defender los derechos humanos de los 22 millones de peruanos y no solamente de los terroristas. Y dejé los formalismos atrás. Si ese Estado de la Constitución del 79 me demostró que era ineficiente, que ese Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial no era capaz de luchar contra Abimael Guzmán y sus huestes y Olay y sus criminales, entonces había que dejar de lado esas formalidades y decir, bueno, seguimos administrando este terrorismo, o si no, de una vez lo golpeamos duro y lo eliminamos. Usted ha prometido incluso que antes de la culminación de su gobierno se habrá acabado con el terrorismo. ¿Cree que sea posible esto? Mire, yo le digo a su público, a Gisela, que tengo suficientes elementos de juicio, que quizás todo el público y la gente de prensa no lo conoce. No lo puede conocer porque solo lo conozco yo, lo conoce el que habla, sí, como para poder hacer esta afirmación. Yo me comprometí con el pueblo peruano a derrotar a Sendero y al MRTA. Creo los avances son las mejores señales de que esto es posible. Les ruego que me acompañen en esta lucha contra el terrorismo y no dejen de tener confianza en su presidente, que sí tiene este compromiso, pero así, 100% seguro. Antes del 95 acabado entonces el terrorismo, es la promesa que nos hace el ingeniero Alberto Fujimori.